Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la iglesia está en Cristo? Lo dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que, hermanos, el que guste ahí hay café para que se despierten un poquito. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios dio a su Hijo a la iglesia. Amén. Dice que todas las riquezas que se encuentran en Cristo le fueron dadas a la iglesia. Y también dice que el poder y la autoridad de Dios se le fue dada a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos entonces a pasar a lo que sigue, hermano, que es la predicación de la palabra de Dios. Vamos a alimentar el espíritu. Y el día de hoy yo te quiero hablar de el llenar del espíritu económico o de la llenura del espíritu. Este es un tema, hermano, que ha ocasionado controversia en la iglesia, ¿verdad? Y muchos hermanos en la fe aún le siguen pidiendo a Dios que los llene de su Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo ya se nos fue dado. Amén. Entonces, cuando Dios, hermano, en el libro de Génesis hace una promesa a Abraham, ¿verdad? La promesa que Dios hizo a Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Esa fue la bendición, hermana. Y esa bendición que se dio en Génesis a través de toda la escritura fue progresando, fue de progreso en progreso, hasta que se llevó a cabo el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces dice Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis 12. Gloria a Dios. Permíteme tantito, Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? ¿Cuántos traen su Biblia? Aquí hay Biblias, para los que no traigan. Dice: ahora bien, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahí está la promesa que Dios hace a Abraham. Amén. En ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refería Dios? Mira, hermano, cuando Dios hace este llamado a Abraham, en otras palabras, le predicó el evangelio de salvación, ¿sí? En ese momento Dios evangelizó a Abraham y le hizo una promesa.
Y esta promesa era tanto para judíos como para los gentiles. Amén. Ahora, por medio de la bendición que Dios da a Abraham, se iba a dar inicio a la economía de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos de economía o de la economía de Dios, hermano, te lo quiero mencionar, porque hay hermanos que dicen, bueno, pero ¿cómo la economía de Dios? ¿De dónde saca usted eso? Cuando nosotros hablamos de la economía de Dios, estamos hablando del propósito del plan eterno de Dios. Cuando hablamos de economía, hermano, estamos hablando de la administración del Evangelio de Cristo. Y cuando hablamos de economía, estamos hablando de que Dios se imparte en el hombre como espíritu para darle vida, para que el hombre pueda llevar un vivir espiritual, pero también para que el hombre pueda recibir el poder de lo alto para el servicio de Dios. Cuando a ti te digan, ¿quién te llamó al servicio? Dios. Porque desde el momento en que Dios, hermano, deposita el Espíritu Santo en ti, tiene dos funciones o tiene dos finalidades. Una es para tu vivir, porque dice la Escritura que tenemos que saber cómo dirigirnos en la casa de Dios. Entonces, cuando Dios se le manifiesta a Jacob en Génesis 28, dice que él tuvo un sueño, vio una escalera, que la escalera descendía del cielo a la tierra. Cuando él despierta de ese sueño, Jacob dijo, ciertamente esta es casa de Dios. Y a ese lugar donde él durmió, lo bautizó como la ciudad de Betel. ¿Sí? Y Betel, hermano, en hebreo significa casa de Dios, puerta del cielo. Entonces, cuando Dios dice, tú tienes que saber cómo dirigirte en la casa de Dios, en otras palabras tienes que saber cómo vivir tu vida cristiana o tu vida espiritual. Amén. Y precisamente para eso Dios nos da su Espíritu Santo, para poder vivir la vida espiritual. Amén. Entonces, cuando Dios da la bendición a Abraham, ¿sí? En otras palabras, hermano, él estaba prometiendo, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque iban a recibir lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, toda bendición espiritual que procede de lo alto. Tenemos que entender, hermano, que cuando la Escritura habla de bendiciones, se refiere a espirituales, ¿sí? Se refiere a las bendiciones espirituales, hermano. Entonces, para que la bendición que Dios promete a Abraham se pueda llevar a cabo, Cristo tenía que venir como el Salvador. Jesús, el Salvador, tenía que vencer la muerte y tenía que ser exaltado para poder convertirse, dice Pablo en 1 Corintios 15:45, en el Espíritu que vivifica, en el Espíritu vivificante. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que convertir en el Espíritu vivificante? Y cuando Jesús estaba en la tierra, hermano, Él caminó con los discípulos, los enseñó, los instruyó. Jesús el Salvador. Pero una vez que Él muere, resucita, asciende al cielo, es exaltado, dice Pablo en 1 Corintios 15:45, que se convirtió en el Espíritu vivificante. Porque solamente de esa manera Él podía entrar en el hombre.
Por eso dice Pablo que todo aquel que por muy pequeñito que sea en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vio a Jesús, lo bautizó, caminó con él, pero no lo tuvo en su interior. Y el día de hoy, cuando dice la Escritura que a nosotros, a la iglesia, se nos ha sido dada todas las bendiciones espirituales, se refiere a que Cristo, como el Espíritu Santo, el día de hoy, bajo la gracia, por medio de la muerte, de la resurrección y del proceso que Dios pasa, el día de hoy Cristo viene a morar en tu vida. El día de hoy Cristo, como el Espíritu Santo, está en ti. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermano, entendemos el plan eterno de Dios, porque Dios tenía un plan en su eternidad. Cuando nosotros entendemos el plan eterno de Dios, hermano, vamos a poder entender a Cristo. Cuando tú entiendes el plan eterno de Dios, tú vas a poder disfrutar a Cristo. Porque Cristo se nos fue dado para el disfrute, para que lo disfrutemos. Y muchas veces, hermano, nosotros somos cristianos o somos creyentes, como tú lo quieras ver. Esto no tiene que ver nada con la religiosidad, con la religión, porque Dios no es religión. Pero muchas de las veces, hermano, nosotros tenemos a Cristo, pero no lo sabemos disfrutar. Muchas de las veces no lo disfrutamos, ¿verdad? Porque muchas de las veces, hermano, nos enfrascamos tanto en los problemas que el problema termina robándote la bendición del disfrute. Cuando dice la Escritura, hermano, que Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces, Dios promete una bendición a Abraham. Amén. Y en Génesis 3:14, hermano, en Gálatas 3:14, Pablo confirma la bendición que Dios prometió a Abraham. Y dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pues te das cuenta que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y luego Pablo, hermano, dice que en Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, pero también a los judíos. Entonces, ¿cuál fue la bendición que Dios dio a Abraham? En otras palabras, fue Cristo. Y luego dice, para que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, esta promesa, hermano, fue progresando desde Génesis hasta que se hizo el cumplimiento, ¿verdad? Y Dios, hermano, prometió enviar al Consolador para dárselo al hombre. Muchas de las veces yo no entendía, ¿verdad?, que era necesario en mi vida el Espíritu Santo para que yo pudiera vivir de una manera diferente. Y muchas veces, hermanos, yo intentaba vivir diferente, ser diferente, pero yo lo hacía en mis fuerzas, ¿verdad? Y un día entendí que el único que puede transformar, hermano, una persona es Dios. Y yo quiero que te quede bien claro esta parte. Cuando tú te acercas a Dios, hermano, ¿sí?,
El propósito por el cual Dios te hace un llamado no es para cumplir tus milagros. El propósito de Dios no es cumplir tus peticiones y tus necesidades. Porque la misma Biblia dice, hermano, que cuando Jesús estaba predicando el Evangelio, mucha gente se reunía por interés para que a ellos les fueran cumplidos su milagro. Y dice la Escritura que Jesús conocía sus corazones y no los tomaba en cuenta. Entonces nosotros debemos de entender, hermano, que el día que tomemos la decisión o tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo es para que nosotros podamos participar de la salvación, porque ese es el propósito, hermano. Cuando tú vienes a Cristo es para que participes de la salvación. Y luego ya después dice la misma Escritura que cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. No hay necesidad de que, dicen por ahí, hermano, allá en el mundial, de que andes correteando la chuleta, ¿verdad? No hay necesidad, hermano. Entonces, el propósito, que nosotros, hermanos, seamos introducidos a la salvación. Amén. Y precisamente esa es la promesa que Dios hace a Abraham, participar de la salvación. ¿Y qué es participar de la salvación, hermano? Participar de Cristo, participar de las riquezas de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando tú vas a la Escritura, hermano, la misma palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo se nos es dado por medio del soplar. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí leen la Biblia, hermanos, o no? ¿Cómo creó Dios al hombre ahí en Génesis? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Dice que lo formó del polvo de la tierra y luego ¿qué hizo? Sopló, ¿verdad? ¿Qué sopló? El soplo, el aliento de vida. Entonces, cuando Dios, hermano, da el Espíritu Santo a la iglesia o a los creyentes, lo hace por medio del soplar, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos salvos, hermano, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como sello, dice Efesios, Pablo, puso su Espíritu Santo como sello para marcarnos y para indicar que pertenecemos a Dios, ¿verdad? Pero ese sello, ese Espíritu Santo, hermano, que Dios pone en nosotros, que se nos es dado, ¿sí? Es Dios mismo, hermano, que entra en nosotros y nos imprime la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, en el mundo espiritual, hermano, cuando las tinieblas te ven, ellos saben que tú tienes el sello divino de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Dios pone su Espíritu Santo en los creyentes, el propósito es para que nosotros seamos semejantes a Él, en vida y en naturaleza, mas no en su deidad. Porque en su deidad el hombre nunca va a poder ser igual a Dios, pero en su vida y en su naturaleza sí. Amén. Entonces, cuando tú vienes a la Biblia vas a ver 3 veces el acto del soplar. Que Dios sopló su Espíritu Santo, es decir, dio su Espíritu Santo al hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos la primera vez que Dios da o sopla su Espíritu al hombre. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7.
que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y llegó a ser el hombre alma viviente. Entonces, ese soplo, ese aliento de vida que Dios deposita en el hombre, no fue el Espíritu Santo, fue el espíritu humano. Y ese espíritu humano, hermano, es el órgano interno que se le fue dado al hombre para que el hombre pudiera tener contacto con Dios, para que el hombre pudiera recibir a Dios. Amén. Para que el hombre pudiera asimilar a Dios, para que el hombre pudiera entender en su discernimiento a Dios. Amén. Y para que el hombre pudiera recibir a Dios como su vida. ¿Cómo ven? Juan capítulo 20, versículo 22. Es la segunda vez que se fue dado el Espíritu Santo. ¿Ya estamos ahí? Juan 20, 22. Dice, por segunda vez vemos que Jesús sopla en Juan 20, 22 y dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor ya les había dicho a los discípulos que Él tenía que partir, ¿verdad? Y los discípulos preocupados, hermano, decían, no, Señor, no te vayas, ¿cómo nos vas a dejar solos? Y les dice el Señor, no se preocupen, yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes todos los días. ¿Sí? Y entonces, un día el Señor Jesús convoca, hermano, a sus discípulos, ¿verdad? Y dice que primero habló con ellos. Y habiendo dicho todo lo que, o sea, después de que Él habló con ellos, dice que sopló en ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta fue la primera vez, hermano, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Porque después en el libro de los Hechos capítulo 2 vuelven a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿por qué dos veces? ¿Por qué dos veces? Mira, hermano, a nosotros se nos ha enseñado en la iglesia que hay dos bautismos. Uno es el de agua y el otro es el bautismo del Espíritu Santo. Y luego dicen los hermanos, a mí me han dicho, el otro día me decía un pastor, yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Y los hermanos piensan, hermano, que por tener el bautismo del Espíritu Santo son más que los demás. Y le dije al hermano, yo también, tú también. Y todo aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y todo aquel, hermano, que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo, hermano, cuando Dios viene, cuando el Señor Jesús viene y sopla a sus discípulos, en ese momento, hermano, ellos reciben el Espíritu Santo como vida. ¿Para qué? Para que los discípulos puedan tener un vivir espiritual.
¿Sí? Tenemos que entender este punto, hermano, que te voy a mencionar, es fuerte. En el Edén, dice la Escritura que cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, hermano, su condición cayó, se apartó de Dios, murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal representa la naturaleza de Satanás. Y cuando el hombre comió de ese árbol, el hombre se hizo uno con Satanás y por eso cayó su condición. Entonces, viene Cristo, hermano, y redime al hombre, lo rescata de esa condición y le da una nueva vida, la vida divina de Dios, la cual estaba representada por medio del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te da su Espíritu Santo, hermano, tenemos que estar conscientes de que nosotros vivimos en un mundo en donde Satanás ¿cómo se dice? Establecido un sistema. ¿Sí? Dice la Escritura que Satanás tiene el control del mundo. Él mismo lo dice ahí en el Evangelio de ¿qué es? Lucas, capítulo, Marcos 4 o Lucas 4. Gloria a Dios. Dice, vamos a Lucas 4. Versículo 6. 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Pero le dijo antes, si te postras ante mí. Entonces vemos que cuando el hombre, hermano, no cumple el requisito de Dios en el huerto del Edén, en automático el derecho legal sobre el mundo, sobre la tierra, se le es dada a Satanás. Y él establece un sistema satánico demoníaco, hermano, el cual está constituido por la religión, por el gobierno, por la cultura, por las tradiciones, hermano. Y por medio de ese sistema, Satanás engaña al hombre. Pero ¿qué es lo que hace Dios, hermano? Envía a su Hijo para rescatar al hombre de esta condición de muerte espiritual. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Jesús sopló en los discípulos en Juan 20:22 y les dijo, reciban el Espíritu Santo ellos lo recibieron como vida, porque necesitaban ser vivificados, porque ellos necesitaban volver a Cristo, volver a Dios. Entonces, lo primero que hace Dios en una persona, hermano, es soplar su espíritu, porque tiene que ser vivificada, porque si tu espíritu no es vivificado, hermano, tú no puedes tener comunión con Dios, es imposible. ¿Sí? Entonces, después de que el Señor Jesús sopla en los discípulos su Espíritu Santo, les da una instrucción y les dice, antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo, les hizo una promesa y les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto. ¿Sí? Ya habían recibido la vida, el Espíritu Santo como vida, ya habían sido vivificados, ya se habían conectado a la fuente de vida. Y el Espíritu Santo como vida lo necesitamos para poder vencer el mundo, para poder vencer la corriente del mundo.
Porque el Espíritu como vida, hermano, es lo que te va a transformar a ti. Muchas de las veces le decimos al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, yo ya no quiero ser así, ayúdame a cambiar. Y el Señor te dice, no, yo no te quiero cambiar, yo te quiero transformar. Porque la persona que cambia pasa el tiempo y vuelve a ser la misma. Pero la persona que es transformada por el poder de Dios nunca más vuelve a ser el mismo, hermano. Y Dios promete transformar. ¿Sí? ¿Qué tiene que transformar Dios? Nuestra manera de vivir, nuestro carácter. ¿Por qué tiene que ser transformado? Porque el carácter que tenemos no le sirve a Dios. ¿Sí? A Dios no le sirve. Entonces, el propósito del Espíritu Santo como vida, hermano, es ponerle fin a la carne. ¿Sí? Ese es el propósito. Por eso Dios da su Espíritu Santo como vida. Y les dice entonces, no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto. Amén. Y luego, entonces la primera vez que sopla el Señor es en Génesis. Y luego la segunda vez que vemos el soplar de Dios es en Juan 20:22. Y la tercera vez que vemos el soplar de Dios es en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2. Y dice, al cumplirse pues el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y aquí el Espíritu Santo, hermano, como un viento recio y estruendoso, dice la Escritura que vino en forma de poder sobre los discípulos. Y vino en forma de poder sobre los discípulos porque el Señor les había dicho antes, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos entonces pudieran salir y predicar el evangelio del reino. Para que entonces ellos pudieran salir y predicar el evangelio de salvación. Por eso yo te digo el día de hoy, hermano, Dios nos dio el Espíritu Santo como vida para nuestro vivir. Porque tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y para eso, hermano, necesitamos el Espíritu Santo. Dios nos ha dado una nueva vida. Dice Pablo, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí yo haré todas hechas nuevas. Un nuevo ser. Dios está formando un nuevo ser en tu interior, el nuevo hombre. Y el nuevo hombre se forma por medio de la vida. ¿Sí? Y ese nuevo hombre es Cristo. Entonces se forma por medio de la vida. Pero luego Dios te da el Espíritu Santo como poder. ¿Para qué? Para que tú puedas trabajar en la obra del Señor. Porque toda la iglesia, hermano, estamos obligados, es un deber que la iglesia tiene trabajar en la obra de Dios. No, pero es que nada más a los que Dios les hace el llamado para el servicio, el llamado que Dios hace no es para servir. Cuando Dios te hace un llamado es para sacarte de la condición de muerte. Cuando Dios deposita el Espíritu con el Espíritu de poder sobre ti, es para que tú tengas el poder y la autoridad de ir y predicar el Evangelio. Para que tú puedas rescatar almas.
Pero es que yo no sé, es que a mí Dios no me llamó para eso. Sí, sí te llamó. Todos, hermanos, estamos comprometidos con Dios a servir. Y perdóname que te lo diga, pero te lo digo con todo el amor a la iglesia. ¿Cuántos han leído? A ver, hermano, levante la mano el que tenga más de 2 años en el Evangelio. Más de 2 años. El que tenga 5 años en el Evangelio. ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos han leído en la Escritura, hermano, que dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos? ¿Sí o no dice así? ¿Sería para los tiempos del Antiguo Testamento? Para estos tiempos. ¿Y por qué crees que la mies es mucha? Porque Satanás, hermano, allá afuera tiene a la gente engañada, porque la gente necesita de Dios. Pero cuando dice la Escritura que los obreros son pocos, ¿a qué se refiere? A que el día de hoy el pueblo de Cristo no está dispuesto a pagar el precio para trabajar en la obra del Señor. Y como no está dispuesto, pues la necesidad allá afuera está todo lo que da. Entonces el Espíritu Santo que Dios te dio no es para que tú andes hablando en lenguas. Yo no, con esto no digo que no hables, sí, porque es un don. Pero el principal propósito, el principal objetivo por el cual Dios nos da su Espíritu es para que podamos vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, y para que podamos trabajar en la obra de Dios. Entonces, no podemos venir a decir, ay, no, es que yo no, porque yo no estoy preparado. El que te prepara es el Señor. Dios te capacita. Y es triste que nosotros, hermano, llevemos un sistema como lo sigue haciendo la predominante. Venimos adoctrinados de esa manera y creemos que con el hecho de venir a la iglesia, sentarnos, ya estamos cumpliendo. ¿Y las almas? ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Les estás predicando a Cristo? ¿Quieres que tus hijos vivan mejor? ¿Y por qué no les predicas a Cristo? Si dice la Escritura, hermano, que cuando instruyes al joven, no se perderá. Porque no hemos entendido, hermano, el concepto de lo que verdaderamente es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, el Espíritu tiene dos propósitos, 2 aspectos, el esencial y el económico. Vas a decir tú, pero yo nunca he escuchado eso. Ahorita lo vamos a ver. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, resucita, es decir, en la resurrección del Señor, nosotros vemos, fíjate bien, en Juan 20:22, cuando el Señor Jesús sopló en los discípulos, Él aún no había subido al cielo, aún no ascendía, todavía no era glorificado, ¿sí? Entonces, en la resurrección de Cristo, cuando Él sopla en los discípulos, imparte vida en ellos. Fíjate, dice Juan 1:4 que en Él estaba la vida. Y luego dice Juan 10:10, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice el Señor Jesús, yo he venido, en Juan 16, yo he venido para que ustedes tengan vida. Entonces, cuando el Señor Jesús sopla en los discípulos, imparte su vida. ¿Cuál vida? La vida divina de Dios. Porque el nuevo hombre, hermano, solamente puede ser formado por medio de esa vida.
¿Qué es lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros? Dice Pablo que está formando a Cristo. Dice Pablo que el propósito de la predicación del Evangelio finaliza cuando Cristo es formado en ti. Ese es el propósito, hermano, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, el Señor imparte su vida en los discípulos, ¿sí? Sopla el Espíritu Santo, infunde su Espíritu Santo para el aspecto esencial de su vida y la existencia de ellos en cuanto a su vida espiritual. Pero como ellos tenían una encomienda, ¿verdad? En Mateo 28 les dijo el Señor Jesús: vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Y esa encomienda sería nomás para los 12. También es para mí, también es para ti. Porque desde el momento en que tú empiezas, hermano, a hablar a Cristo, estás llevando a cabo la encomienda de Dios. Y debemos de entender, hermano, que la casa de Dios, ¿verdad?, la tiene que edificar Cristo por medio de la iglesia. Es decir, que Cristo es el material y la iglesia es el peón, ¿verdad? Entonces, en el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 2, nosotros vemos que el Señor Jesús ahí ya había ascendido al cielo, ya había sido exaltado, ya había sido glorificado. Y ese es el aspecto económico, porque Él ya se impartió, ¿sí? Por medio de la muerte de Cristo, la vida que Él llevaba dentro fue liberada, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se da inicio a la iglesia? Cuando viene el Espíritu Santo, hermano, y es depositado en ellos como vida. Ahí se da inicio a la iglesia. Entonces, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo que fue derramado sobre los discípulos fue para su ministerio. Y tú dices, pero ¿cómo es posible eso? ¿De dónde sacamos eso? Hechos capítulo 2, porque nada más nos leen los primeros 4 versículos, hermana. Pero ¿qué dice el 5, el 6 hasta el 13? Dice: versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Los discípulos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de, ¿qué dice? Es decir, que todos recibieron el poder y la autoridad de Dios. Dice, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba expresarse. Y nos han leído nomás hasta ahí. Y entonces, creemos, hermano, que cuando tú recibes el Espíritu Santo es para que andes hablando en lenguas. Pero fíjate lo que sucedió después. En el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones devotos de todas las naciones de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, es decir, cuando los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos.
porque cada uno les oía hablar en su propio dialecto. Entonces vemos que cuando los discípulos empiezan a hablar en lenguas, no eran angelicales, sino era lo que el día de hoy tú y yo conocemos como idiomas. Y afuera de la casa estaba gente de todas partes del mundo. Y los discípulos hablaban su idioma y ellos podían entender, pero en cuanto ellos reciben el poder de lo alto, los discípulos empiezan a predicar el evangelio de salvación. Y por eso ellos entendían lo que ellos estaban hablando. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio dialecto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro dialecto en el que hemos nacido? Y luego ya en el versículo 9 te empieza a decir qué nacionalidades estaban representadas allá afuera y qué idiomas se hablaban. Y dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfilia, en Egipto y en las regiones de Libia, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Entonces vemos, hermano, que en cuanto los discípulos reciben el poder de lo alto, empiezan a hablar otro idioma, y en ese idioma ellos empiezan a predicar el evangelio. Y luego más adelante, si tú sigues leyendo, dice que Pedro se salió afuera y se juntó una multitud de 3,000 personas, judíos, a los cuales él les predicó el evangelio de salvación, el arrepentimiento, y les decía, la gente confusa: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: vayan y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que también, al igual que nosotros, pueda recibir el don del Espíritu Santo y pueda vivir una vida como es digna de Dios. Porque el día de hoy, hermano, Satanás ha engañado al mundo y le ha hecho creer que es bueno vivir en unión libre. Es bueno. Sí, si tú no la haces en tu matrimonio, pues así ya te separas y te buscas otra, te buscas otro. Satanás a eso le llama unión libre. Pero la palabra de Dios lo exhorta, y hay un juicio sobre toda aquella persona que vive en esa condición. La Biblia lo llama fornicación. Y dice la Escritura que los que fornican no entrarán al reino de Dios. Sí traen su casco. Pues es que, hermano, a mí me enseñó la Escritura que yo tengo que andar con la armadura de Dios todo el tiempo. Ahorita la necesitamos, hermano. Es fuerte, hermano, lo que estamos predicando, pero es la realidad. Sí. Si tú eres una persona que estás acostumbrada a que el pastor te predique y te apapache y te haga caricias, hermano, créeme que nunca vas a avanzar en tu vida espiritual. Entonces,
Vemos cómo los discípulos en el libro de los Hechos, hermano, reciben el poder y la autoridad de Dios, y en Juan 20:22 reciben la vida divina de Dios para su vivir. Tenemos que entender, hermano, que si nosotros queremos llevar una vida diferente, tenemos que recibir el Espíritu Santo. De otra manera no vamos a poder, hermano, porque en nosotros aún sigue habiendo una naturaleza caída, maligna, la cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 la llama pecado. Y dice que el pecado es una ley. Y una ley, hermano, la ley de gravedad, cuando tú avientas algo, o sea, fíjate, la ley de gravedad, hermano, para que aplique, tú necesitas aventar algo. Por la misma ley, lo que sube tiene que bajar. La ley del espíritu de vida, de la cual habla Pablo en Romanos 8 y en Romanos 7 habla de la ley del pecado y de muerte. La ley del pecado y de muerte es esa naturaleza maligna que está dentro de nosotros, la cual todo el tiempo busca ir en contra de Dios. ¿Sí? Y Pablo decía, porque lo que quiero hacer, no lo hago, porque en mi mente y en mi corazón está hacer el bien, pero dentro de mí, dice Pablo, encuentro otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte, que me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Y si yo no hago lo que quiero, y si yo hago lo que no quiero hacer, dice Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Entonces Dios necesita darnos su vida para que esta ley de muerte, hermano, sea menguada. ¿Sí? Pero también necesita darnos su poder y su autoridad para ejercerlo sobre el pecado. Porque en nosotros sigue habiendo deseos, en nosotros sigue habiendo concupiscencias. ¿Sí? Y eso es algo que todo el tiempo va a estar latente, hermano. Y el que me diga en mí no, entonces está mintiendo. Pero todo el tiempo, hermano, va a haber un deseo. Y la tentación va a estar en todos lados. Pero yo, entonces, el día de hoy, hermano, tengo que creer en lo que la Biblia dice. El día de hoy yo tengo que creer que Dios ha depositado en mí su vida para vivir conforme a la voluntad de Dios y agradar a Dios, pero también me ha dado su poder y su autoridad para poder vencer la tentación, hermano. Y luego decimos los hermanos, ay, es que el diablo vino y me tentó y me hizo caer. Pero dice Pedro que cuando nosotros cedemos al pecado es por nuestras propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque no ejercemos, hermano, el poder y la autoridad que Dios me ha dado. Entonces, cuando tú recibes esos dos aspectos del Espíritu Santo, hermano, a través del bautismo, tú estás recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Porque tienes su vida, pero también tienes su poder. Tienes la vida de Dios, pero también tienes el poder y la autoridad de Dios. Y la misma Biblia dice que Dios nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sí? Y las serpientes y los escorpiones, hermano, en tipología bíblica representan lo que tú has conocido como los demonios, los chamucos. ¿Sí? Pero también, hermano, pues nuestros deseos de la carne. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de que Dios deposite en ti su vida?
Cuando Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que puedan tener la vida, yo tengo que morir en la cruz. ¿Pero con qué propósito? Para que vivamos a Cristo. ¿Sabes cuál es el mayor anhelo de Dios? ¿Sabes qué es lo que más va a agradar a Dios, hermano? Que vivas a Cristo, que yo viva a Cristo. Ahora tú podías decir, pero ¿cómo vivo a Cristo? ¿Será que a Cristo se vive cuando voy y me congrego? ¿Será que a Cristo se vive cuando yo leo la Biblia? ¿Cómo vivo a Cristo? Dice la Escritura en Gálatas 5, mas el fruto de la carne es, ¿quién se lo sabe? Fornicación, adulterio, lascivia, hechicería, iras, contiendas, celos, enemistades, pleitos, orgías, borracheras, fornicación, adulterio. Esas son las características de la vida maligna que hay dentro de mí. Pero luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, benignidad y templanza. Esas son las características de la vida divina de Dios. Entonces, si yo vivo en fornicación, en adulterio, etcétera, 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 ¿a quién estoy viviendo? ¿A quién? La naturaleza mala, ¿verdad? Pero si vivo amor, paz, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, ¿estoy viviendo a quién? A Cristo. Cuando tú, hermano, alguien viene y te empieza a provocar o hablan de ti mal, si tú hablas igual de la otra persona, ¿a quién estás viviendo? Estamos hablando como cristianos. ¿A quién estás viviendo? La naturaleza mala. Pero si tú no hablas mal de esa persona, pues que Dios lo bendiga y te vas y oras por él, hermano. ¿A quién estás viviendo? Entonces, más o menos estamos entendiendo. Ahora, ¿por qué Dios, hermano, nos ha dado el poder y la autoridad? ¿Y por qué nos ha dado su vida? Tenemos que entender esta parte, hermano, entre el soplo, ¿sí? Y entre el soplo de Juan 20 y el viento de Hechos 2. Amén. El soplo de Juan 20 tiene que ver o está relacionado con la vida. El viento fuerte de Hechos 2 está relacionado con el poder, ¿sí? Ahora, fíjate lo que dijo Jesús con respecto a estos dos aspectos del Espíritu Santo en Juan 4:14. Aquí el Señor Jesús habla con respecto al Espíritu de vida. Y dice Juan 4:14, dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Entonces, quiere decir que la vida que Dios deposita en ti es lo que va a llenar ese vacío existencial que hay en el ser humano. Amén. Aquí el espíritu de vida es tipificado como agua, una agua que sacía la sed. Ahora, en Lucas 24:49, el Señor Jesús habla con respecto al espíritu, al otro aspecto, el espíritu de poder. Y dice, he aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, cuando dice hasta que sean investidos, esa palabra tiene que ver con nuestra vestimenta, ¿sí? El Espíritu Santo como vida es lo que te va a saciar internamente, pero el Espíritu como poder es algo externo, hermano, y es lo que te va a dar la autoridad como hijo de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate bien. Un policía está en su casa y bebe agua y se sale a trabajar sin el uniforme. ¿Qué crees que va a pasar cuando él trate de ejercer la autoridad que se le ha dado? ¿Qué es lo que hace que la autoridad, hermano, por ejemplo, el policía, qué es lo que hace que la gente lo respete como policía? El uniforme, su vestimenta. Si este policía se sale a la calle sin el uniforme, por más que quiera ejercer la autoridad, la gente no lo va a tomar en cuenta. ¿Sí? Él pudo tomar en su casa toda la agua, hermano, para saciar su sed, pero se salió sin el uniforme. Entonces lo mismo sucede, hermano, en la vida espiritual. Por eso Dios da el Espíritu como vida y como vestimenta, como poder y autoridad. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús, y hay que entender este punto, hermano, ¿sí se acuerdan cuando dice que los discípulos fueron a expulsar unos demonios de una persona? Y que fueron, ¿qué dice? Avergonzados. ¿Por qué no pudieron expulsar el demonio? A ver, hermanita. Aún no habían sido investidos del poder del Espíritu Santo. Exacto. Ellos ya habían recibido la vida, pero no habían recibido el poder de lo alto. Y cuando ellos van a querer expulsar un demonio, no pueden. No pueden. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender esa parte. No es que tengas que estar bien lleno del Espíritu, sometiéndote a ayunos, sometiéndote a la oración. No, hermano, necesitamos ejercer el poder de lo alto que Dios nos ha dado. El día de hoy tenemos tanto la vida como el poder para ir a trabajar. Entonces, cuando en tu casa haya una necesidad, tú no tienes que decirle, pastor, venga a orar por mi enfermo. Tienes el poder y tienes la autoridad para liberar, para sanar, si es la voluntad de Dios. Tú lo puedes hacer. Gloria a Dios que invites al pastor, ¿verdad? Pero tú lo puedes hacer. Tú puedes orar por tus hijos para que Dios los libere, etcétera. Porque se nos ha sido dado la vida, pero también el poder y la autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, este ejemplo que te pongo del policía, hermano, demuestra la diferencia entre el demuestra la diferencia entre el beber y el estar vestido. Tenemos todos los días que beber de Cristo, pero también todos los días tenemos que estar revestidos de Cristo, hermano. Del poder y de la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este servicio, por esta palabra. Antes de que terminemos, hermanos, yo quiero que como iglesia
nos hagamos